Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Les voy a grabar esta clase, que es la parte de la clase de la segunda clase del seminario que dimos con Claudio por Zoom y que lamentablemente, por razones desconocidas, no se pudo guardar. Entonces, quería acercárselas para que quede el tema planteado y que podamos desde aquí avanzar. Bueno, mínimamente quiero retomar lo que hablamos en la primera clase, que fueron las 3 líneas del seminario que vamos a abordar este año, donde dijimos que íbamos a trabajar 3 asuntos, que son, por un lado, el aspecto pasional del jugador compulsivo. Es un aspecto que abarca un tema bastante interesante dentro del psicoanálisis para investigarlo y clínicamente, que es el tema de la pasión. Ya Claudio algo empezó a abordar, lo vamos a retomar. Nos interesa especialmente porque es un punto bastante difícil de abordar clínicamente, y hay que distinguir si la pasión está o no articulada a la neurosis, dado que es el único elemento que podemos tener para poder trabajarlo desde un análisis, y donde ubicamos a la pasión más del orden, digamos, si pudiéramos armarlos con respecto a los 3 registros, simbólico, imaginario y real, decimos que la pasión está más relacionada con el registro de lo real. Incluso Claudio, bueno, lo que plantea es este asunto del aspecto criminal y, digamos, destructivo, tan articulado a la pulsión de muerte, incluso podríamos decir a la manía, en relación al aspecto real, digamos, de la actividad, si bien los 3 registros siempre están articulados entre sí. La ludopatía la pensamos más para relacionarla con todas esas personas que tienen un síntoma o una adicción al juego, pero que están íntimamente este asunto relacionada con la neurosis. Sí, es decir, que tiene como una vertiente simbólica bastante definida, donde se puede trabajar el aspecto, digamos, neurótico, el complejo paterno, todo lo que hace a la relación con el otro, donde aparece una permanente construcción de deudas y de búsqueda de desafíos al otro y de toma de riesgos para, bueno, para algo, digamos, que eso es lo que hay que ver en cada caso, pero donde encontramos, digamos, aspectos reprimidos, donde encontramos posibilidad de sintomatizar, aunque pueda ser algo bastante arduo, bastante, donde nos encontremos con huesos difíciles de roer. Por último, el tercer aspecto que definimos como para tomar una línea de trabajo es el aspecto más imaginario del juego, donde se ubican aquí problemáticas más amplias, se podría decir, donde vamos desde un aspecto que va desde el juego de máquinas tragamonedas, por ejemplo, donde aparece como mucha más, menos, digamos, definido el aspecto simbólico y del límite, ahí aparece como más infinitizada la práctica, incluso donde la apuesta es algo bastante secundario, y donde la cuestión de la pérdida y de la encontrar un lugar donde estar se hace bastante más evidente, pasando por todo el espectro de juegos que encontramos de pantalla, ¿sí? Yéndonos también a los juegos de celulares, a las apuestas online o a los juegos sin apuestas, ¿sí? Eso lo van a abordar también en esa línea, la cuestión, lo que se llama los videogames. Decimos que ese es un aspecto un poco más ligado al registro imaginario, porque allí lo que se arma es una suerte, digamos, de cuerpo, ¿no? Y de mundo ligado a la imagen y a la construcción, digamos, de algo con relación a la pantalla y donde los otros aparecen en una dimensión también bastante imaginaria, y donde el aspecto simbólico queda como un poco más de costado, donde más se pierde un poco más la dimensión del límite.
y que también está, digamos, funcionando, por supuesto, el registro de lo real siempre está, digamos, pero donde aparece un predominio, vamos a decir. Entonces tenemos las 3 líneas y vamos a trabajar ahora un poco lo que es lo que llamamos ludopatía. Bueno, ustedes saben que la ludopatía como tal ha sido clasificada por la psiquiatría hace muchos años. Primero como monomanías, luego, bueno, les comentaba en la primera clase ese manual fantástico del año 1561, donde ese señor ubica que hay algo de la palabra en el jugador que está íntimamente ligado a esta práctica y que tiene que pasar por la palabra para poder curarse, sería. Y bueno, desde la psiquiatría tenemos varias corrientes. Ustedes saben que está la corriente más norteamericana, digamos, del DSM, que es básicamente descriptiva, que tiene una relación muy directa con la cuestión farmacológica, donde hay una epistemología, digamos, de base biológica. Entonces la explicación se da a partir de los neurotransmisores, la actividad cerebral, que es lo que potencia, digamos, que alguien siga y siga en una misma actividad, por la acción de la dopamina, la búsqueda, digamos, de más placer, y que está, digamos, el trabajo orientado más que nada a detectar eso y luego tratarlo con medicación y también con las terapias comportamentales porque se la considera un trastorno, o algo, digamos, desadaptativo. Y lo que se busca es que el jugador se vuelva a adaptar, con lo cual los trabajos son más que nada en torno de tratar de reeducar o corregir esa conducta, especialmente de sus creencias, como les decía la primera vez que nos vimos. Es considerado un trastorno y se lo trata, digamos, de volver al camino, digamos, de la adaptación. Hay otra corriente de psiquiatras que trabajan más en forma más dinámica, teniendo en cuenta algo que nosotros le damos mucha importancia, que es no solo, digamos, la cuestión de la causa, que sería de la biología para los psiquiatras clásicos, sino de la función que puede tener el juego en la vida de una persona. Es decir, que se lo considera como que alguien juega para algo en particular. Y en ese sentido, estos psiquiatras que trabajan mucho en Italia, en Australia, en Inglaterra también, hay un psiquiatra australiano que se llama Blasinski, que trabajó muchísimo sobre este tema, y él define a los jugadores en 3 clases. A los primeros los llaman jugadores pasión, precisamente, lo que hablaba Claudio recién, tienen que ver con esos jugadores que tienen una vida, digamos, relativamente normal, donde no hay algo que, digamos, los haga sufrir del orden, digamos, del malestar, por lo menos no aparece este, tanto eso en primer plano, sino que se vuelcan al juego por una cuestión de que les produce una emoción particular, que esta es la misma emoción que después el discípulo de Freud lo va a relacionar con el riesgo. Dice, bueno, busca algo que lo haga sentir, algo que no siente en su vida cotidiana, como un paréntesis, un oasis, una sensación incluso orgásmica, dice él, y que los problemas que tiene con el juego son problemas acarreados por la relación al juego, no que hayan sido previos, ¿sí? O sea que no es que juega para sacarse un malestar, sino que encuentra un malestar a partir de que juega así, por los excesos a los que se puede ver sometido. Estos son los jugadores pasión. Luego tenemos los jugadores que llaman con trastornos emocionales previos. Estos son los jugadores que este psiquiatra dice que presentan síntomas ya de ansiedad, depresión o trastornos límite, dice en algunos casos, la mayoría son neuróticos, dice él, y son jugadores que juegan para moderar un estado de ánimo previo, ¿sí? Es decir, para compensar determinadas angustias o ansiedades. Luego ahí tenemos la gran mayoría, digamos, de los jugadores. Y luego tenemos una tercera clasificación que son los jugadores
con alto nivel de impulsividad. Estos son los que tienen trastornos, dice este psiquiatra, de todo tipo, o sea, no estamos hablando solo de juegos, sino que tienen prácticas de consumo compulsivo en relación a otras sustancias y también una suerte de desinhibición que hace que, bueno, que es cuando se dedican al juego, se arruinen también. Aquí aparecen más que nada la psicosis, las psicopatías, hay otros consumos, aparecen trastornos de la personalidad. Bien, por otro lado, fíjense que del lado del psicoanálisis, ahora vamos a ver cómo lo plantea Freud, pero del lado del psicoanálisis nosotros vamos a tomar la línea que venimos trabajando en la Escuela de la Orientación Lacaniana hace muchos años, que dentro de lo que es el Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo se considera la toxicomanía, el alcoholismo también, como una práctica de consumo que tiene una función en el psiquismo de cada sujeto, es decir, que se lo considera como algo que está al servicio, ¿sí?, de determinada función dentro de la subjetividad y que eso es lo que habría que localizar. Y también la noción de uso, o sea, ¿para qué usa alguien determinada práctica? Por lo tanto, el juego aparece como respuesta, ¿sí? Como respuesta, como solución, decimos también. O sea que no se la considera un trastorno, ¿sí? Se la considera una respuesta. Y también una forma de anudamiento, esto lo vamos a ver también, cuando lo pensamos del lado, digamos, ya no tanto de algo que vendría a compensar una falla en determinada estructura, sino algo que se mantenía enganchado de determinada manera y en un momento de la vida se puede desenganchar algo de digamos, lazo y que el juego puede venir como a suturar o a suplir algo de desenganche que se produjo. Entonces, como forma de anudamiento de los registros, digamos, el juego puede funcionar y eso, fíjense que ya nos da una perspectiva totalmente distinta, o sea, nosotros no estamos entonces en condiciones o no estamos tan animados a tratar de retirar algo que aparece como sutura. Bien, o compensación, y por eso también a veces el juego es lo único que vitaliza a alguien, ¿sí? Porque aparece como una función que no tiene nada en su vida. Otra cosa importante es que desde el psicoanálisis, que es una práctica donde todo lo que tiene que ver con la significación y con la subjetividad está muy en primer plano, digamos, se trabaja con las palabras. Sin embargo, esta es una práctica que no remite a ningún significado. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener siempre presente para no incurrir en el error de creer que tenemos que encontrar un sentido a lo que hace. ¿Sí? No, más bien no se lo busquemos tanto, partamos de la base que no lo tiene y en todo caso, si el paciente puede asociar o puede lograr armar alguna significación, bien, ahí se podrá trabajar. Por eso entonces no siempre es interpretable, no es algo que sea de por sí porte un significado. Podría aportarlo, ¿sí? Pero nosotros vamos a partir de la base de que no. Y lo otro es que siempre hay que conocer la estructura de base. Eso es muy importante porque, digamos, si bien nosotros podemos manejarnos con la clínica de los anudamientos, enganches y desenganches, donde la estructura no sería lo más principal para tener en cuenta, sin embargo, me parece que realmente no es lo mismo estar frente a una psicosis, una ludopatía dentro de una estructura psicótica que dentro de una estructura neurótica, y eso me parece que hay que poder precisarlo, argumentarlo por lo menos. Bueno, ustedes saben que Freud escribió un texto que se llama Dostoyevsky y el parricidio, donde toca varios aspectos de la vida de Dostoyevsky, entre ellos la cuestión del juego, pero también relaciona la cuestión, digamos, del aspecto como criminal o pecador de Dostoyevsky y tiene que ver con la cuestión del juego también. Él usa para hablar del juego de Dostoyevsky, no solamente se remite a la novela que él escribió, El jugador,
sino también se remite a otra novela que se llama 24 horas en la vida de una mujer. O sea que el Nobel Caso trabaja sobre la novela y a su vez toma otra novela, o sea que toma como ejemplos de la literatura para decirnos algo sobre esto. Y este caso que toma, de esta novela, digamos, remite a una historia, bueno, de un joven, que una mujer lo conoce, una mujer más grande, lo habrán leído, y yo quería, digamos, detectar o señalar 4 aspectos que me parecen muy importantes porque están muy relacionados con lo que podríamos llamar es el perfil de un jugador. El primero en relación a la persistencia en torno del juego. Digamos, si hay algo que uno va a encontrarse en la clínica esta, es que cuando el jugador está, como ellos llaman, en carrera, es decir, alguien que no está tropezando con el juego, sino que el juego es algo que lo lleva de la nariz y no se plantea dejarlo, lo que aparece es una vida en relación al juego, es decir, todo les sirve para seguir jugando. Hay una insistencia enorme en seguir. Así que es lo que plantea este personaje. En segundo lugar, él hace alusión a las manos y dice que las manos son como un elemento importante en la vida del jugador. Bueno, de hecho usa sus manos para jugar. Él no, todos los jugadores usan sus manos para jugar, incluso ahora que lo que se usa es el dedo, digamos, porque se digitalizó todo y lo único que hace falta es tocar una tecla, pero de todos modos las manos cumplen un papel, que Freud lo relaciona con la importancia que tiene en la masturbación en la práctica del jugador. Pero también podemos decir que tiene que ver con lo que llamamos el uso de las manos en su dimensión pulsional, pero también en su dimensión manipulativa, ¿sí? Porque lo que se ve ahí en el cuento justamente es el modo que él tiene manipular a la mujer que se le acerca para poder obtener de ella lo que él quiere, que es dinero. ¿Mm? Aparecen también algo del jugueteo con las manos, pero también con las cosas. O sea, aparece algo del orden del jugueteo cuando él hace alusión a que se va a matar y que entonces ella cree que lo va a salvar y bueno, y toda la cuestión entre la vida y la muerte aparece como incluido dentro de como de un jugueteo, ¿sí? Una manipulación. Las ideas de suicidio, que son ideas que acompañan mucho a los jugadores, especialmente cuando pierden y sienten que se acabó todo, ¿sí? Que ya no tienen chance de seguir. Como me decía una vez una paciente, sigo jugando porque me quiero mantener en el juego de la vida, dentro del juego de la vida. O sea que hay algo de la muerte que está siempre muy cercana, ¿sí? A la vida a la carrera del jugador. Y de hecho me parece que eso está muy relacionado primero con la cuestión de la apuesta, porque bueno, la apuesta siempre es una apuesta por algo mejor. No, nadie apuesta pensando en perder, digamos, por más que la apuesta en sí sea un acto de perder, porque cuando uno pone algo ahí ya lo perdió, pero sin embargo la apuesta siempre conserva la ilusión y la esperanza y la expectativa de algo distinto, ¿sí? Entonces, tengo la impresión de que el asunto de la muerte siempre está muy cerca, porque como bien decía Lacan, aquel que es muy esperanzado también es quien puede llegar a matarse, porque es quien en un momento de desesperanza dice, bueno, mi esperanza no se cumplió, ya está, ¿no? Y por último, las fantasías de salvación, que es otro de los elementos que aparecen en el cuento, donde la salvación, digamos, no solamente la piensa el jugador en cuanto a, bueno, voy a seguir jugando para salvarme, sino que también la piensa el otro, que es en este caso el partener, en este caso esta mujer, pero muchas veces aparece del lado de la pareja del jugador o del hijo o del padre, donde considera que hay algo que podría hacer para salvarlo de eso que él hace contra sí mismo y que lo pone en un lugar de cómplice. Digamos, el asunto es pasar del salvador al cómplice.
¿no? Porque es quien, digamos, creyendo que lo va a ayudar, por ahí le permite seguir. Luego, Freud lo que va a destacar, ustedes léanlo al texto porque ahí está muy claro, va a destacar dos aspectos que son los principales en la cuestión, digamos, de la lectura que él hace, que uno es el carácter autoerótico del juego, que era lo que antes les decía, que es una práctica sin sentido, donde aparece algo de una insistencia de algo que no se articula a otra cosa, por lo tanto el movimiento del sentido no lo podemos encontrar, ¿sí? Porque el sentido es algo que se obtiene cuando hay dos elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, el elemento es único. Entonces se insiste en el mismo elemento, es algo que no se, en el cual no se obtiene un sentido, sí se obtiene una satisfacción, pero no un sentido. Entonces, aparece el carácter autoerótico, que es lo que él llama el juego por el juego mismo. Es un juego solitario y acá voy a tirar un poco la línea, digamos, lacaniana, que es, lo llamamos la insistencia del goce fálico, ¿sí? De el uno fálico. Después lo vamos a ver en detalle. ¿Qué quiere decir esto del goce fálico y del goce del uno fálico? Y que el uno significa que no está en relación al otro. Si hacemos una gran distinción entre aquello que está en relación al otro y lo que está en relación al uno, decimos que el juego está en relación al uno. En este aspecto autoerótico. Después vamos a encontrarnos con que también puede estar en relación al otro, que es la segunda, digamos, lectura que hace Freud. O sea, Freud dice, por un lado, carácter autoerótico, por otro lado, dice una vía de autocastigo. Y cuando hablamos del autocastigo, acá también se definirían dos aspectos grandes, pero el Freud va a tomar especialmente uno, que es el de la culpa inconsciente, va a decir él. O sea, aparece algo que es la incidencia, ¿sí? De un super yo, de una instancia que viene a castigar al sujeto por algo que él desconoce, que hizo, que sintió o que deseó. Por eso se llama el parricidio. Entonces, él hace toda una explicación, ¿no? Donde dice que tenía una relación con su padre altamente conflictiva, un padre muy violento, sobre el cual seguramente, son todas hipótesis, ¿no? De Freud, seguramente Dostoyevsky tenía deseos de muerte hacia ese padre y como esos deseos de muerte estaban reprimidos, ellos retornan por la vía, por un lado, de la elaboración literaria, porque bueno, él escribe todos esos cuentos donde el padre siempre termina siendo asesinado, digamos, pero también retornan por la vía sintomática. Dice entonces, al no poder, digamos, reconocerse en ese deseo de muerte del otro, del padre, él lo que hace es procurarse un castigo. O sea, sí, con el castigo, que es la pérdida, la construcción de la deuda, hacer que todos lo persigan para querer matarlo porque le debían plata, etc. Él lo que hace es aliviar lo que sería su culpa inconsciente. La culpa inconsciente es una culpa que no se conoce. Son esas personas que todo les sale mal, pero no entienden por qué, ¿no? Se lo atribuyen a la mala suerte, se lo atribuyen a lo que sea, pero en definitiva hicieron todo para que les salga mal, ¿sí? Entonces uno diría, bueno, ¿qué es lo que busca? Digamos, si está realmente queriendo que le salga bien, ¿qué pasa? Que hace todo para que le salga mal. Bueno, en esos casos nosotros consideramos que puede haber una culpa inconsciente que hay que tratar de ubicar. El asunto es que se arma un circuito complejo en este terreno, ¿sí? Del neurótico. ¿Por qué? Porque lo que Freud detecta con mucha agudeza, por cierto, es que el neurótico que se procura un castigo para poder aliviar, digamos, esa culpa que desconoce, goza tanto de lo que de los deseos de muerte como del castigo. Es decir, que es un circuito que va desde quiero que se muera, ahí hay algo de la satisfacción que no puede reconocer, y luego cuando obtiene el castigo,
que no lo puede enlazar con ese quiero que se muera, también goza del castigo. Y aparece toda la vía del autorreproche, de la culpa, ¿no? Del remordimiento, ¿sí? Todo ese circuito que va de uno al otro, ¿sí? Que lo vemos también en otros casos, que no son solamente de juego, también se ve mucho, por ejemplo, las personas muy violentas, ¿no? Se ve todo este circuito donde aparece una culpa después de haber cometido el hecho, pero después vuelve a empezar, es decir, que hay algo, digamos, de la paradoja, decimos nosotros, del super yo, que por un lado, digamos, eh, sería como critica o censura o bueno, o castiga por lo que se hizo, pero a la vez en el castigo mismo se obtiene una nueva satisfacción. Y entonces él lo que dice Freud es que aparece erotizado el castigo mismo. Entonces ahí encontramos un circuito del que, digamos, es difícil entrar a romper esa circularidad. Bueno, em, tenemos entonces alguien que funciona, que fue discípulo de Freud y que este sí trabajó con muchos jugadores, tengo entendido que atendió a 70 jugadores compulsivos con el método del psicoanálisis, estamos hablando del año 1950, por ahí escribió este libro, los muestro, este libro. Este libro está en inglés, está publicado, digamos, en el año 1957, contiene un montón de casos y también contiene una serie de, bueno, de referencias que él elaboró. Por empezar, hace toda una descripción. Yo voy a tomar algunos puntos nomás, los que me parecen más interesantes, que son, por empezar, él dice que los jugadores compulsivos son neuróticos. Es decir, que podríamos llamar, bueno, están enlazados al otro. Si de alguna manera el registro, digamos, simbólico está conservado, hay represión, es sensible a la transferencia y a la interpretación, pero mantiene, como también pasa con muchos neuróticos, algo cerrado y fijo. Con lo cual, si bien es accesible a nivel de interpretación, también es fijo o sea, hay que encontrarle la falla para poder entrar. Dice que el jugador siempre toma riesgos crecientes, que es un optimista incurable, que cree que tiene un contrato con la buena suerte, que se siente excepcional y que piensa como un fanático. Ahí lo relaciona, no lo dice, pero lo relaciona con alguien que es un creyente, una especie de religioso. Digamos, fanático en el sentido, digamos, de que no entiende razones, ¿no? Si gana, no para. Si pierde, tampoco. Pero si gana, no para. Esto también es interesante, lo que le pasa con la ganancia. Está movido por razones inconscientes que lo llevan a perder. Esta es la hipótesis de base. Siente una emoción particular que él denomina thrill y que se puede relacionar con, por ejemplo, el flechazo del amor, los episodios de enamoramiento así furiosos que una persona puede experimentar, y también con el flash del toxicómano. También se encuentran como algunas relaciones entre esto que siente el jugador cuando gana y esas experiencias. Y por último, su hipótesis principal, que es el jugador tiene un proyecto para perder, inconsciente. Además dice, otra cosa más, dice que el jugador experimenta como una especie de regresión a la rebeldía del niño respecto de las normas del otro. Dice que es un rebelde a aceptar las normas. Y que también tiene una suerte de megalomanía infantil. Por otro lado, bueno, el núcleo duro, digamos,
de trabajo con un jugador, me parece a mí, un ludópata tiene un núcleo duro de trabajo. Nosotros podemos incidir sobre este juego de porque sí, haciendo intervenciones, podemos tratar, digamos, de localizar cuáles son los sentidos que se asocian, ¿no? Nosotros podemos ir armando lo que le pasa con el otro, cuál es la problemática con el padre, digamos, siempre vamos a encontrar vías por las cuales acceder. Pero vamos a encontrarnos con para mi gusto, con un aspecto muy complejo que es el empuje a ser castigado. El empuje a ser castigado y a castigar, ¿sí?, al otro, porque no nos olvidemos que esta es una patología donde se daña el mismo neurótico, pero daña al otro también, digamos, no es que los otros no dañen, digamos, también por supuesto todos los neuróticos dañan a su alrededor, pero en este caso el daño es bastante directo. Hay padecimiento importante de la familia. En cuanto al empuje a ser castigado, es una maniobra que está dirigida al otro muchas veces, y es como una búsqueda de que el otro lo castigue. Y lo podemos entender como una búsqueda de lazo también. Podemos entenderlo como buscar una deuda, ubicar algún tipo de culpa, ya sea en el otro o en sí mismo, deberle algo, estar siempre en deuda. Y estar de por vida condenado a tener que pagarle algo y a deberle algo que no siempre es una deuda pagable, a veces son deudas morales. En esa vertiente, digamos, en el empuje a ser castigado, cuando lo pensamos así, lo pensamos por la vía, vamos a pensarlo por la vía del acting out. Decimos, bueno, hace todo esto como una forma, digamos, solapada de mensaje al otro. Si nos detenemos un poco en el asunto del sentimiento de culpa inconsciente, como les decía antes que habla Freud, y la necesidad de castigo, para Freud las dos cosas tienen un origen en la constitución del super yo, donde aparece la pulsión de muerte articulada a la pulsión de vida, y donde aparece el castigo, digamos, que se ejemplifica en esta acción del super yo erotizado. Y esto es lo que lo hace muy complejo, porque esto permite, de algún modo, leerlo en clave amorosa, ¿sí? O sea, hay algo como del golpear, ¿no?, y del castigar, hacerse castigar, que no solo tiene una raíz pulsional, sino tiene una raíz erotizada, ¿sí?, ligada al otro del amor. Y esto se ve bien en los casos donde aparece a veces un sentido muy coagulado, ¿no?, de las escenas, donde, por ejemplo, les voy a contar un pequeño relato clínico. Un paciente vivía siempre de alguna manera dependiendo de su padre, porque económicamente el padre era muy poderoso y él lo mantenía. Pero a partir del momento en que empieza a querer, digamos, usar el dinero para otras cosas, no para las que el padre definía que debía usarse, se encuentra con el conflicto de que el padre eso no lo aprobaba. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a este joven? Descubre por casualidad un día que podía, apostando, ganar un dinero que quedaba oculto a la sanción y a la mirada del padre. Lo que él no sabía es que no quedaba oculto a la sanción de su propio super yo. Por lo tanto, él empezó a hacer todo esto de
obtener dinero por otra vía, mientras que el padre lo venía engañando, ¿no? Y cuando empezó a perder y empezó a tener problemas, porque se empieza a enredar con esto, ¿no? O sea, no puede separar tanto el dinero que le da el padre del dinero que él ganaba por otro lado, empieza a tener deudas y en esas deudas empieza a sentir que la única forma, digamos, de salir de la mentira era mintiendo más. Y que era imposible que él le pague la deuda, digamos, el dinero que le estaba faltando, empezó a usar dinero del padre para poder, digamos, bancar estos gastos. Y entonces él empezó a tener muchos problemas, mucha deuda, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que siempre me decía que él no disfrutaba de jugar. Esto lo he escuchado muchas veces. Sino de que, como les decía al principio, aparece el juego como un modo, ¿sí? De hacerle frente a algo que le pasa. Es decir, que aparece teniendo una determinada función, no aparece del lado de lo que lo apasiona jugar, ¿sí? Sino que la pasión aparece más del lado de la culpa, en este caso. Y entonces, interrogándolo un poco, sobre todo en este punto de la culpa, lo que también se deslizó es que para esta persona la culpa no era exactamente de él. O sea, él se sentía mal por lo que hacía, pero a él le parecía que la culpa era del otro, porque el otro era el que, digamos, le impedía usar la plata como él quería, no le daba las libertades, etcétera. O sea, se había armado toda una historia donde, digamos, si bien él hacía algo para ser condenado, en el fondo la culpa la tenía el otro. Con lo cual, cada vez que se destapaba la olla, aparecía este otro, que además siempre aparecía como del lado del poderoso, del que tiene todo, como quien podía sacarle el peso de encima, pero a la vez volverlo, ¿no?, a someter a sus propias reglas. Bueno, en un momento él comentó un sueño que tuvo, que es un sueño muy interesante porque aparece del lado de lo que yo recién les decía, lo que es la erotización del castigo, donde el sueño es que este señor, el papá venía a pegarle y él no se defendía y entonces le pegaba y él como que obtenía, digamos, su merecido. Me parece que es un ejemplo que permite ubicar un sentido muy cerrado, digamos, que, digamos, me parece que está bastante más relacionado con lo que llamamos el sentimiento inconsciente de culpa y digamos, la búsqueda del otro, que este otro ejemplo que les voy a dar ahora, donde puede aparecer mucho más desligado del otro el jugar y donde se hace un poco más compleja eh, su lectura, quizás, y también su intervención. Se trata de alguien que también tuvo una relación muy conflictiva con su padre, un señor grande, donde él dice que en el triángulo que se armó, digamos, entre el padre, la madre y él fue siempre el favorito de la madre, y la madre del padre no estaba enamorada, dice. Bueno, no sabemos si no estaba enamorada de él, pero él aparecía como el hijo representante del falo, ¿no?, materno, y el padre siempre fue como muy denigrador con él. Esto es lo que dice, que
que por un lado estaba siempre admirando y tratando, digamos, de seducir a la madre porque él se daba cuenta que la madre no lo miraba, pero a la vez se dedicaba a degradarlo a él. Entonces él dice que en un momento, a los 18 años, se hartó y se desprendió del padre, se separó y empezó una vida por separado, dice él. Creció mucho, se hizo bastante exitoso a nivel, digamos, laboral, empezó a ganar dinero, se casó y dice que cuando el padre vio que le empezaba a ir bien, cada vez lo humillaba más, con lo cual él dejó de hablar con el padre. Pero ocurre que alrededor de sus 30 años, él se separa de esta mujer. En realidad la mujer lo deja por otro. En realidad él encuentra, hay como una escena de infidelidad, pero bueno, él dice que había descuidado muchísimo la relación con ella, tenía 2 hijos. Y dice que empecé un camino de destrucción que no entiendo, ¿sí? A partir de ahí algo se activó que no pude desactivar y había él tenido, digamos, ya un éxito económico importante, bueno, empezó rápidamente a destruir todo. Dice, iba como un autómata a jugar. Este es de esas personas que, digamos, los mismos casinos detectan y invitan y los llevan de acá para allá con todo pago porque son personas, digamos, especiales para eso, porque saben que después terminan dejando todo lo que no tienen. Voy como un autómata a jugar. A mí no me gustaba jugar, dice, pero yo iba sin freno a estrellarme. Cuando hago eso, porque no fue eso solo a los 30 años, lo hizo varias veces, se levanta y se vuelve a estrellar, dice él, construye y se vuelve a destruir. Lo hago sin angustiarme. Así como me destruyo, me levanto, me supero, me armo de nuevo. Incluso me siento orgulloso, pero cuando mejor estoy, peor estoy. Se lo dice claramente. Digamos, acá nosotros podemos ubicar algo que también Freud lo describe en ese texto que se llama Los que fracasan cuando triunfan. Él también ahí lo relaciona con la necesidad inconsciente de culpa, con el sentimiento inconsciente de culpa. Pero también está esto en relación a lo que en el texto, más allá del principio de placer, Freud dice que se trata de uno de los ejemplos de más allá del principio del placer cuando habla de la reacción terapéutica negativa. ¿Por qué lo digo? Porque cuando él dice cuanto mejor estoy, peor, ¿sí? Nosotros podríamos leerlo por el lado de la culpa inconsciente, pero también podemos leerlo por el lado de un empuje, ¿sí? Un empuje a estar mal, que eso es lo que dice Freud más allá. Hay algo, digamos, de la activación de una pulsión que va en contra de la vida, ¿sí? Y que lo encontramos en los momentos, digamos, del tratamiento donde, que son bastante delicados, que son, por ejemplo, cuando el jugador empieza a recuperarse. ¿Mm? Bueno, este aspecto, la reacción terapéutica negativa, lo que yo llamo la necesidad de castigo, a mí me parece que está bastante desprendido del complejo edípico. ¿Sí? O sea, se puede articular, incluso los pacientes pueden hacer como una relación, pero a mí me parece que es la acción de la pulsión de muerte, digamos. Hay algo de la acción como sería desregulada, ¿sí? Del super yo, que como ustedes saben, Freud lo relacionaba con la herencia del Edipo, hablaba de que el super yo tenía que ver con la cultura también y con la inhibición propia, digamos, de las pulsiones, pero Lacan lo reformula y le da un nombre como uno de los nombres de lo real. Dice, el superyo empuja a gozar. ¿Eso qué quiere decir? Que empuja a lo peor.
Entonces, me parece que la reacción terapéutica negativa está ligada a la peor cara de la voracidad del superyo, que siempre pide más, pero más para estar peor, digamos. Bueno, esto me parece que es un punto que hay, por lo menos en los casos, lo tenemos que tratar, digamos, de ubicar. O sea, no sería lo mismo aquel jugador que busca para llegar al otro, digamos, de alguna manera, aunque sea una manera destructiva, aunque sea una manera de construcción de deuda, aunque sea una manera sometida, ¿no? Como vimos en el primer caso, que aquel que juega para hacer existir, digamos, y hacer concretar algo de esa destrucción propia del empuje a gozar, ¿sí? Donde la intervención ya no sería interpretativa, sino que sería una intervención más del orden de, bueno, que aparezca el otro, ¿no? Porque esta es una línea que va en relación a sin otro, ¿sí? Se entienden las dos diferencias, ¿no? O sea que en un lado tenemos al otro demasiado pleno, demasiado coagulado, demasiado sentido. Tiene, yo soy en función del otro que me somete, sería. Y en este caso tenemos algo muy desprendido del otro, donde el otro es utilizado quizás incluso para poder hacer jugar todo esto. Entonces, podemos quedar como de espectadores perfectamente de una digamos, dinámica que va al servicio de lo peor, y nosotros ahí tenemos que intervenir de otra manera. Bueno.